Bueno, Red Gerontológica de Caldas, Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. El nombre de esta ponencia es Poder y Autoridad versus Experiencia. Invitación a la civilidad. Entonces, como miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas, creemos que la actual crisis mundial es ante todo una crisis ética, una crisis de valores. Y quizá la mejor alternativa para enfrentarla sea el civismo activo, con el dinamismo, el amor y el entusiasmo suficiente para restablecer nuestro tejido social. El ser cívico corresponde a la capacidad de todo ciudadano de cumplir el proceso de ser, conocer y hacer, en un marco ético y evolutivo. Aquí tenemos una de las citas de Marilu Kup, que dice: es una gran pérdida para las sociedades que se olviden de sus ancianos. Y vamos a hacer aquí un recorrido histórico y vamos a empezar con algo que tenían las sociedades desde la antigüedad, que eran los consejos de ancianos. Esta es una forma de organización política y social que está integrada por un grupo de individuos de una misma comunidad y que se practicaba desde tiempos antiguos en tribus pequeñas como en pueblos más grandes. Y hay todavía algunas regiones del mundo donde estos consejos de ancianos pues tienen cabida, como en África, en Oceanía y en algunas regiones de América. El líder popular Omar Vargas en Manizales coadyuvó para formar en el barrio Minitas el Consejo de Venerables Ancianos. Esta forma de gobierno, que se llama también Consejo de Sabios, se basa en el sano y justo respeto a los mayores y a su mayor experiencia. Pero no implica que toda persona que llegue a una determinada edad pues pueda ser parte del consejo de ancianos. Entonces hay como unos requisitos o algunos valores que deben tener estas personas para ser seleccionadas. Primero que todo, y en la mayoría de los casos, pues son hombres cuya trayectoria moral, que se construye desde una edad temprana, resulta un espejo para la comunidad. Además, pues tienen que gozar de una buena salud física y mental, ser autosuficientes, ser productivos laboralmente, y porque no se concibe que haya un líder débil. Además, pues se necesita que esta persona no haya tenido un pasado delictivo o criminal. Y hay algo que llama mucho la atención, y es que generalmente se descartaba a los ancianos de bajo estatus social. Se requerían además habilidades discursivas, tener conocimientos de ritos, de historia de la comunidad, y de que ellos fueran considerados útiles para la misma. Pues es claro que en el pasado algunos rasgos de edad pues eran menores. Este tipo de gerontocracia se funda en principios de gobernanza, en la experiencia, en la sabiduría, y en que son órganos que orientan, aconsejan, procuran la convivencia armónica de la comunidad, y se convierten en unas estructuras político-religiosas de estas sociedades, investidas de respeto, prestigio, poder y liderazgo. En esta concepción, por lo tanto, se idealiza la vejez. Vamos a hablar de otras instituciones antiguas que son la Jerusía y el Senado. La Jerusía era la gerontocracia ejercida por los espartanos.
La Jerusía era uno de los órganos de gobierno de la antigua Esparta. Se atribuye al consejo formado por 28 ancianos mayores de 60 años, más los dos reyes de Esparta, pues porque esto se trataba de una diarquía. El título del geronte era vitalicio y sus funciones eran legislativas, además de preparar los proyectos que debían someterse a la aprobación de la pela o la Asamblea Popular, incluían sobrellevar los procesos que podían acarrear la pena de muerte, la pérdida de ciudadanía o incluso los procesos en contra de los propios reyes. El por qué se trataba de 28 miembros no está claro. Es posible que en el pasado pues fueran 28 tribus o los 28 personas que le ayudaron a Licurgo a desarrollar la constitución espartana, o si tiene esto que ver con algún número de tipo místico o mágico, esto pues no, no se tiene claro. Lo que sí se sabe es que los gerontes eran escogidos entre entre la aristocracia y solamente quienes alcanzaban la edad de 60 años podían llegar a este órgano de poder, además de que eran personas que debían estar excluidas del servicio militar. Por el otro lado, en la antigua Roma tenemos el Senado, del latín senex, senis o anciano, y el Senatus, que nació como una institución consultiva de la monarquía romana, estaba formada al principio exclusivamente por 30 patricios, un representante de cada gens, y luego, con el paso del tiempo, se nombraron 300 y hasta 600 en la época, en el siglo III después de Cristo. En este periodo pues eran elegidos por el emperador. Por lo tanto, pues era un órgano al servicio del emperador. También con el tiempo los miembros que integraban el Senado pues fueron cambiando. No solamente fue integrado por patricios, sino que con los cambios sociales empezó a elegirse a personas del común para que integraran el Senado. Pues, ¿cuáles eran sus funciones? Entonces, trataba los actos de otros magistrados, de los comicios, de temas religiosos, conflictos entre magistrados, problemas de policía, crímenes con pena capital cuando esta pues no era conmutada, cuestiones militares, financieras, y se celebraban tratados internacionales. Muchos de estas funciones pues fueron cambiando cuando Roma dejó de tener, de ser una república, y llega a tener un emperador que tiene ya poderes divinos. Pero desde la antigüedad se ha tenido esa concepción de que hay personas que viven mucho tiempo. Entonces aquí tenemos a Matusalén y la longevidad de los descendientes de Adán. En el Antiguo Testamento, Génesis 5:27, se afirma que Matusalén alcanzó la edad de 969 años, cuantía pues que debió ser de meses, lo que equivale a 81 años. Dice allí, fueron pues los años de Matusalén 969 años y murió. Su hijo Lamec murió a los 777, es decir, 65 años. Su hijo Noé fue el que sobrevivió al diluvio y será el último de los longevos. Tras el diluvio, los seres humanos por mandato divino no vivirán más de 120 años, pero esto pues en el calendario solar. La longevidad en la antigua Grecia. Epimenides de Nosos
o de Creta, se dice que vivió 150 años. Y Diógenes Laercio atribuye a Hiparco de Nicea el decir que Demócrito había vivido 109 años. Y otros filósofos que vivieron más de 90 años fueron Xenófanes de Colofón, Tirón de Eles y Eratóstenes de Cirene, que se encargó de medir el perímetro de la Tierra. Pero en el mundo hemos tenido muchas personas longevas. Algunas de las documentadas son Jean Calmet, que nació en 1875, murió en 1997 y vivió 122 años y 164 días. Cuando le preguntaban a qué debía su longevidad, ella decía pues que ella no tenía claro, que todos los días comía mucho chocolate, que tomaba aceite de oliva, pero que además fumaba. Bueno, algo que no nos parece esto último, que él lograra prolongar su vida. Jiro Kimura, nacido en 1897 y muerto en 2013, es el hombre más longevo que vivió 116 años y 54 días en Japón. Y representantes en Colombia tenemos a María Antonia Cuero, que nació el 18 de octubre de 1901, y por una feliz coincidencia, Rufina Rosero nació en Pasto el 18 de octubre de 1910. Y aquí tenemos representadas a estas dos exponentes de la longevidad en Colombia. Pero, ¿qué nos dice la mitología? Entonces, la mitología habla de las sibilas. ¿Quiénes eran estas mujeres? Se dice que primero el nombre de Sibila era de una hija de Zeus y de Lamia, o de el rey troyano Dárdanos, que tuvo una hija que tenía ese poder de profetizar el futuro y se llamaba Sibila. Y luego, por extensión, a todas las mujeres que tenían esta capacidad de la profecía, se les conoció como sibilas. Las más famosas en Grecia eran las de Eritrea y en Roma las de Cumas. Esta mujer, la Sibila de Cumas, era originaria de Jonia y tenía este don, pero lo interesante de ella era que decía las profecías en verso y se creía que se las inspiraba el dios Apolo. Entonces eran tan bonitas las profecías que ella decía que Apolo le dijo pues que le iba a conceder el deseo que ella quisiera. Ella tomó un puñado de arena entre las manos y le pidió vivir tantos años como partículas tenía en su cuna. Pero se olvidó de pedir la eterna juventud y así envejeció hasta consumirse. Para protegerla fue encerrada en una jaula en el templo de Apolo en Cumas y se dice que ella vivió 1000 años. Pero también la mitología nos habla de Eos y Titón. Eos es la aurora. En latín, esta era una joven que, como su nombre lo indica, salía todas las mañanas y era bastante enamoradiza, y se enamora de un hombre muy hermoso, Titono, y entonces ella, perdidamente enamorada de él, le dice a Zeus que por favor le conceda la inmortalidad a su amado, pero no pide la eterna juventud. Él envejeció y se incultó tanto que terminó convertido en una cigarra que se alimenta de las lágrimas de Aurora. Aquí tenemos en la imagen un vaso que nos representa a Aurora seduciendo al joven Titón. Y desde el arte, ¿qué podemos ver? Entonces aquí tenemos a un anciano con su nieto, una obra de 1490 de Domenico Ghirlandaio. Es un hombre anciano que en una imagen muy emotiva, muy cariñosa, en donde vemos al nieto en sus brazos, pero en realidad no sabemos
quiénes son estos personajes ni quién pidió esta obra. Sí nos llama la atención pues la deformidad que tiene en la nariz este hombre viejo. Alguna enfermedad seguramente de la piel. Luego tenemos al anciano en la playa arreglando las redes, una obra de 1913 de Cecilio Pla y Gallardo, mostrando cómo muchas personas, aún en la vejez, están trabajando y están buscando su sustento. Y luego tenemos El viejo pescador, una obra de 1895 de Pablo Ruiz Picasso. Y en la parte inferior tenemos a una vieja friendo huevos, una obra de 1618 de Diego Velázquez, con una cantidad de detalles pues, que nos llaman la atención. Tampoco se sabe quiénes son estos personajes, quién es la mujer que parece mirar como hacia el futuro, como hacia el infinito, y este joven que se ve allí tan serio y circunspecto. Pero siempre ha sido un interés del hombre buscar como la inmortalidad o tener esa capacidad de rejuvenecer. Estos sitios especiales donde la gente puede vivir mucho tiempo y donde ocurren cosas maravillosas, las encontramos entre otras en los libros de las maravillas del mundo de Juan de Mandeville y en las obras sobre el Preste Juan. Juan de Mandeville es un personaje que se cree ficticio, que vivió en la Edad Media, que hace un recorrido por toda la ruta de la seda y que nos describe pues paisajes y cosas maravillosas, seres fantásticos. Y en el Preste Juan se dice que este reino está localizado en Etiopía y allí la gente tenía pues también esa capacidad de vivir mucho tiempo. Otro objeto que se buscaba era la piedra filosofal. Era objeto de búsqueda y de creación por parte de los alquimistas, esta panacea universal para obtener ese elixir de la vida. El que tuviera este objeto pues podría convertir metales como el plomo en oro o en plata, o convertir los cristales en piedras preciosas, recuperar la vida de las plantas muertas, hacer que los vidrios fueran flexibles, hacer que una lámpara ardiera eternamente, y el que la ingiriera, además de rejuvenecer, podía alcanzar la inmortalidad, pero también el que la ingería se curaba de todas las enfermedades. Entonces, pues claro, era una búsqueda incesante por parte de los alquimistas el alcanzar este objeto. También encontramos el estanque de Betesda en Jerusalén, donde según el Evangelio de Juan, Jesús lleva a un hombre allí para curar. Aquí tenemos en la imagen una obra de Lucas Cranach el Viejo, una obra de 1546, donde nos muestra esta fuente de la eterna juventud. Llama mucho la atención porque estamos pues viendo mujeres, personas desnudas, un ambiente pues bastante lujurioso, podríamos llamarlo así, y el que se sumergiera pues en esta fuente de la eterna juventud, además de curar sus enfermedades, se rejuvenecía y podría vivir durante mucho tiempo. Por eso estas fuentes de la eterna juventud pues fueron buscadas por muchos personajes. Se dice que había una fuente curativa en la mítica isla de Bimini, un país de riquezas y de gran prosperidad, que estaba probablemente situada en las Bahamas.
Y se dice también que el explorador español Juan Ponce de León escuchó sobre una fuente de la juventud a los nativos de Puerto Rico cuando conquistó la isla y emprende su búsqueda y en 1513 pues encuentra el actual estado de la Florida. Algunos pues piensan que esto, que en realidad Juan Ponce de León no estaba buscando la fuente de la eterna juventud. No podríamos saberlo con precisión. Pero hay otras obras donde nos muestran ese deseo de la gente por mantenerse o por conservar la juventud siempre, esa lozanía y esa belleza que tiene la juventud. Entonces, entre estas obras tenemos el retrato de Dorian Gray, una obra de Oscar Wilde de 1890, que publica en la revista Living Coats, la hace por entregas, y en esta un hombre que es muy hermoso, desea ser siempre eh, joven, bello, deseable, y se da cuenta que ese deseo se hace realidad cuando observa que un cuadro muy llamativo que han pintado sobre él es el que adquiere, va envejeciendo y adquiere o refleja en él todos los vicios que este personaje que se considera inmortal pues va desarrollando a lo largo de su vida. Aquí tenemos una poesía que se llama La abuela de nuestra socia Dorian Hoyos Parra, y nos dice: en una silla blanca como el cabello está la abuela regia de nuestra ramazón. Ella sonríe tranquila al nieto que se acerca y acaricia con mimo al menor. Y en una tarde opaca se irá como gaviota a la región eterna que nadie conocía. Y llorarán los ojos y llorarán las almas al recordar sus risas, al recordar su amor. Los consejos ya sabios nadie podrá escucharlos. Las canciones de niña ya no rimarán más. Y los cuentos del coco y los de la brujilla, ya solos y ya truncos, tendrán que terminar. Eh, Dorian es una abogada, narradora, poeta, gestora cultural, ensayista caldense, y fue nombrada adulta mayor de oro por la Red Gerontológica de Caldas en el año 2012. Pero también hay algunos seres vivos longevos. Aquí tenemos algunos exponentes. Por un lado tenemos al solitario Jorge, que se cree, no hay seguridad si nació en 1903, en 1919, lo que sí se sabe es que murió en 2012, una tortuga gigante que vivió en la isla La Pinta, en Galápagos. Desafortunadamente pues fue la última de su especie, aunque se sabe que algunas tortugas pueden vivir entre 150 y hasta 200 años. Otro exponente es un árbol que se llama Matusalén, de la especie Pinus longoeva, que tiene 4.800 años. En realidad, pues no sabemos, esta no es la foto del pino y no está registrado en qué parte del Parque Nacional se encuentra esta especie, pues para protegerla de personas que puedan hacerle daño. Otro objeto que se sabe por dataciones de la Universidad Bangor de Gales, que vivió mucho tiempo, una almeja de Islandia, su nombre fue Ning, y vivió entre 405 y 410 años. ¿Cómo supieron que tenía esa edad? Pues contando los surcos que tenía en la concha. Desafortunadamente, para estudiar la almeja la abrieron y así murió esta especie. Y vamos a ver un desarrollo histórico sobre el envejecimiento.
En la Grecia clásica se encuentran los primeros intentos de explicar el proceso por sus causas. Hipócrates dice que no es otra cosa que una evolución natural de índole física irreversible, aunque se apliquen los cuidados disponibles. Aristóteles escribe sobre la longevidad y la brevedad de la vida, sobre la vida y la muerte y sobre la respiración. Esto como un proceso indispensable para mantener la vida. Séneca escribió sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad. En la Edad Media, Roger Bacon, en 1233, escribe sobre la cura de la vejez y la preservación de la juventud. Francis Bacon, en la historia de la vida y la muerte, advierte que si se quiere prolongar la vida, hay que evitar que la humedad se escape por la piel. Y Gabriele Servi en Roma en 1489 publica Gerontocomia Silicender Serum Cura Alpevit, un tratado pues sobre el envejecimiento. Otros personajes que han hablado sobre la vejez, pues tendríamos allí al filósofo Arthur Schopenhauer, que escribe sobre el arte de envejecer. En la ciencia ilustrada, Joseph Priestley, 1736-1804, conocido como el creador del agua carbonatada y co-descubridor del oxígeno junto con Carl Schett y Antoine Lavoisier, nos advierte en su tratado de experimentos y observaciones sobre diferentes clases del aire, publicado en 1775, que, aunque el aire puro de Flogistal, o sea que se le quita el oxígeno, pudiera ser muy útil como remedio, también podría no ser tan adecuado para nosotros en el habitual estado sano del cuerpo, pues del mismo modo que una bujía se consume más presurosa en el aire deflosticado, que el aire común, así podríamos, como pudiera decirse, vivir demasiado a prisa y las energías animales se agotarían demasiado pronto en esta clase de aire puro. Por eso, pues todavía no hay un consenso sobre si respirar oxígeno puro podría ser una forma para prolongar nuestra vida. Teorías de principios del siglo XX. Louis Pasteur marcó una época en la que se achacaba a los gérmenes patógenos cualquier enfermedad y se creía que incluso la exposición a ellos pues eran las causas del envejecimiento. William McNichol en 1904 expone que son las toxinas diseminadas por los microbios las responsables del envejecimiento. Otras teorías nos hablan, más modernas, nos hablan del desgaste de los órganos y tejidos, que esto se conoce también como el ritmo de vida, que dice que las células del cuerpo se van estropeando conforme pasa el tiempo, pues como por su uso, y como ocurre con los componentes de una máquina. La teoría de la intoxicación por sustancias intrínsecas, entonces, nos dice que nos autointoxicamos cuando acumulamos nuestras sustancias producto del metabolismo celular. Otras teorías nos hablan del trastorno glandular o endocrino. Considera que órganos endocrinos son los responsables, dado que eunucos, hipotiroides y diabéticos sufren un envejecimiento precoz. La teoría de los genes nos dicen que los genetistas han descubierto que el envejecimiento podría deberse a unos genes específicos que provocan este envejecimiento a lo largo del tiempo. Y se han propuesto varias teorías para explicar la naturaleza de este fenómeno. Pero por la naturaleza multicausal del envejecimiento es improbable que una única teoría pues pueda explicar todos estos mecanismos y es necesario tener en cuenta dos puntos importantes. Por un lado, el envejecimiento compromete un número de genes diferentes y hay mutaciones múltiples que afectan a todos los procesos del envejecimiento.
la expectativa de vida. La definición de esperanza de vida del PNUD, la ONU, dice: son los años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida. La esperanza de vida de hombres y mujeres difiere. Estadísticamente, las mujeres viven un 12% más que los hombres en promedio, aunque esto está cambiando en este momento, y también esta expectativa de vida pues depende del sitio en donde viva la persona. Entonces, si es un país del tercer mundo con bajas condiciones, podemos decir que la expectativa de vida será menor. Pero a lo largo del tiempo, en periodos prehistóricos e históricos, la esperanza de vida también ha cambiado. En el Paleolítico Superior, 40.000 a 12.000 años, que tenemos el hombre de Cromañón, donde tenemos pintura rupestre, la caza, la pesca y la recolección, se cree que el hombre tenía una esperanza media de vida de 33 años, pero que podía llegar hasta una edad tan avanzada como 54 años. En el Neolítico, es decir, de 6.000 a 5.000 años antes de Cristo, en la época en que tenemos la agricultura, la domesticación de animales, los poblados permanentes, la jerarquización social, la esperanza de vida era de 20 años. En la Edad del Bronce, hace 1.800 años a 800 antes de Cristo, esta es la revolución urbana en Europa y la expectativa de vida era de 35 años. En la Grecia clásica, en la Grecia clásica y en la antigua Roma, del siglo V al siglo II antes de Cristo, la esperanza de vida era de 28 años, aunque ya hablamos de algunos personajes de la antigua Grecia y de Roma que vivieron mucho tiempo y que llegaron a ser viejos. En la época precolombina, del Paleoindio, es decir, de 20.000 a 40.000 años antes de Cristo, hasta Colón en 1492, la expectativa de vida era de 25 a 30 años, aunque se sabe que algunas personas alcanzaron edades mayores. En el Califato Islámico, que es un sistema de gobierno establecido tras la muerte de Mahoma en el 632, la expectativa de vida era más de 35 años, pero las élites podían vivir de 55 a 80 años, y en Oriente Medio, y de 65 a 75 años en Al-Ándalus, es decir, en España. En la Europa medieval, de los siglos V al XV, la expectativa de vida era de 30 años, a veces un poco más, sobre todo para las élites. A inicios del siglo XIX, la expectativa de vida era de 35 a 55 años. A inicios del siglo XX, la expectativa de vida aumenta de 30 a 65 años, pues gracias a que se generalizan las prácticas sanitarias y de higiene en toda la población, y también pues las mejoras en la medicina, y la media mundial actual entre los años 2009 y 2017 es de 70 a 72 años. Y aquí tenemos una imagen de la expectativa de vida en el mundo. Vemos que en los países desarrollados, que están representados aquí en morado o en púrpura, y en tonos violeta, pues la expectativa de vida va de 77,5 a 80 y más años. En regiones como los países conocidos como del tercer mundo, por ejemplo Colombia, Venezuela, la expectativa de vida es de 72 a 75 años, así como en algunas, como en China,
y la región de Anatolia y algunas partes del África. La expectativa de vida en el Brasil y Perú es de 70 a 72 años, pero llama la atención el África, donde la expectativa de vida es relativamente baja, lo mismo que en el Oriente Medio, que tenemos aquí representados en colores naranjas, rojos, cafés, negros, donde las expectativas de vida van de abajo los 40 años hasta los 55 años. Esto pues nos dice mucho de las condiciones en que viven muchas personas en el mundo. La revolución de la longevidad. A partir de 1970 se da un cambio dramático en la tasa de crecimiento demográfico. Este empieza a crecer justo cuando el sector terciario de la economía asume el protagonismo y decae en la industria de la agricultura. Se expresa en la reducción del tamaño de la familia por la participación de la mujer en el sector productivo, razón por la cual el crecimiento exponencial de la población del planeta mostrará más adelante en la fase asintótica a partir de 2015. Si la población continúa creciendo, se debe a que a mediados del siglo XX la expectativa de vida es sustancialmente mayor. La ONU espera que el número de personas de más de 60 años, que era de alrededor de 600 millones en el año 2000, llegará a casi 2.000 millones en el año 2050. Para reflejar esto, pues aquí tenemos esta diapositiva donde vemos que a partir de los años 70 el crecimiento, la tasa de crecimiento de la población llega al 2.1%, donde tenemos 3 billones o 3.000 millones de personas en el mundo, más o menos por este periodo. Pero a partir de este año empieza a decrecer. Para los años 80, 90, tenemos 4.4 billones o miles de millones de personas en el mundo. Vemos que aquí en 2015 se da como un cambio drástico y esa tasa empieza a decrecer. Se espera que para el 2100 la tasa de crecimiento sea del 0.1%, pero vemos que la población sigue aumentando. Para el 2040 se espera tener 2040-2050 9 billones o 9.000 millones de habitantes en la Tierra. Para el 2070 más o menos 10.000 millones, para el 2080 10.8 miles de millones de personas y para el 2100 11.2 billones o miles de millones de personas. ¿Por qué? Porque vemos que la expectativa de vida de las personas aumenta. Por eso no vemos que la población disminuye. Entonces, en la imagen que tenemos, primero la huella, en la parte superior, la huella ecológica, que es, según vemos aquí, superior en los países desarrollados. Estados Unidos, Canadá, Australia, los que están en rojo intenso. Y es menor la huella ecológica en los países que están en vías de desarrollo. Entonces tenemos aquí la India, la parte central de África, Colombia, Ecuador, Perú. Pero en la siguiente vemos que ese déficit o superávit ecológico nacional es la capacidad por persona de un país en dejar su huella ecológica. Por extraño que nos parezca, es menor en el Canadá, donde el balance es superior porque no está tan densamente poblado. Como vemos también en los países, en Suecia,
de Suecia o Dinamarca, Gonzalo. En Australia, que están en azul, porque son regiones que están menos pobladas. Y también vemos que en Colombia, Ecuador y Perú es mucho menor, tenemos superávit en biocapacidad de absorber los impactos. Gonzalo, creo que debo decirlo más bien con colores. Entonces, el balance de la huella ecológica. Están en déficit los que están desde el rosado hasta el negro y tienen superávit los que están en los tonos violetas hasta el azul intenso. Entonces, por extraño que parezca, en el balance, Canadá, que tiene una huella ecológica alta, en el balance tiene superávit, pues porque es un territorio extenso que no está densamente poblado. ¿Cuáles son las consecuencias del crecimiento de la población? Entonces, aquí tenemos que el aumento será más notable y rápido en los países en desarrollo, en los que se prevé que la población de edad se cuadruplicará en los próximos 50 años. En Asia y América Latina, la proporción del grupo clasificado como personas de edad aumentará del 8 al 15% entre 1998 y 2025, mientras que en África se prevé que esa proporción solo aumente del 5 al 6% durante este periodo, pero se espera que duplique para el año 2050. Aquí tenemos la pirámide poblacional por sexo y por edad de 1950. En azul los hombres, en rojo las mujeres. Y vemos que tenemos aquí pues una pirámide casi perfecta. Muchas personas jóvenes en la base y a medida que la edad aumenta, pues esta pirámide se hace menor. Pero para el 2000 vemos que la población de adultos ha aumentado. Pues lógicamente ya decíamos que los medios de medicina pues han mejorado. Enfermedades asociadas. Cuando se examinan por órganos, sistemas y aparatos, los cuadros patológicos que más a menudo aparecen en el anciano avanzado son aparato digestivo, reflujo gastroesofágico, esofágico, úlcera gastroduodenal, colestopatía, calculosa, colecistitis, cáncer colorectal. Aparato respiratorio, neumonía, gripe, bronquitis crónica, enfisema, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón. Aparato circulatorio, infarto agudo de miocardio, angina de pecho, insuficiencia cardíaca, enfermedad embólica, hipertensión arterial, hipotensión ortostática, arterioesclerosis obliterante, tromboflebitis, síndrome varicoso. Sistema nervioso, enfermedad de Alzheimer, demencia senil, enfermedad de Parkinson, accidente cerebrovascular con hemiplegia, epilepsia, neuropatía periférica. Aparato sensorial, cataratas, glaucoma, sordera, síndrome vertiginoso. Aparato urinario, hiperplasia prostática, incontinencia urinaria, cáncer de próstata, litiasis urinaria, cáncer de vejiga, insuficiencia renal. Sistema osteoarticular, artrosis, fracturas, osteoporosis, artritis metabólica, enfermedad de Payet. Sistema endocrino, diabetes, hipotiroidismo, deshidratación, hipocalcemia, obesidad, malnutrición. Sistema psíquico, depresión, ansiedad, síndrome delirante. Cuidados específicos. En la cuarta edad de las personas, el planteamiento sociosanitario varía. El objetivo prioritario no es solo alargar la vida, sino mantener la independencia personal durante el mayor tiempo posible, alargar la vida independiente. Para ello es necesario conjugar atenciones desde los diversos ámbitos: cuidados médicos, cuidados interdisciplinarios para la dependencia, soporte social, ayudas técnicas, ayuda nutricional, soporte afectivo, protección frente a malos tratos y abusos.
Sin embargo, hacia los 80 años es frecuente que comiencen a acumularse patologías degenerativas y crónicas que hace años iban apareciendo antes, pero que hoy se retrasan hasta este límite de edad. En ese momento de umbral se manifiestan varias patologías simultáneamente o en un breve lapso, lo que produce en la persona un grave cambio físico, psíquico y emocional al que se ha asociado la entrada en esta otra fase de la vida, la cuarta edad. Estadísticas para Caldas, características de la población, indicadores demográficos. Vemos acá en la diapositiva que la población de 15 a 65 años en Colombia era, en el censo general en 2005, de 63%, y para el 2018 el 68% en Colombia. Para Caldas era en 2005 el 64%, prácticamente el 65%, al 69% en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. Y en Manizales teníamos en el Censo General de 2005 68,5% y en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 el 71%. Vemos aquí cómo ha variado la población de 2005 a 2018 en Caldas. Vemos que para 2005 la población de 20 años y menos era mayor, estaba un crecimiento de más del 4%, y para 2018 la población de 20 años ha disminuido, pero vemos que la población adulto mayor ha aumentado. Hay unas enfermedades raras del envejecimiento como la progeria. Esta es una enfermedad genética de la infancia muy rara. Se manifiesta por un envejecimiento brusco y prematuro en niños entre el primero y segundo año de vida. Su expectativa de vida es de más o menos hasta los 20 años. Y en esta enfermedad se sufren todos los problemas del envejecimiento: osteoporosis, arrugas, se cae la alopecia y otra cantidad de enfermedades asociadas a la vejez. Sí se ha establecido que es mayor la proporción de esta enfermedad en las etnias blancas. Marco legal. No lo voy a leer. Derechos del adulto mayor: derecho a la vida y a la libertad, derecho a la seguridad e integridad de la persona, derecho a la educación, derecho a los beneficios de la cultura, derecho a la preservación de la salud y al bienestar, derecho al descanso y a su aprovechamiento, derecho de sufragio y de participación en el gobierno, derecho de asociación, derecho de reunión, derecho de libertad religiosa y de culto, derecho de residencia y tránsito, derecho al trabajo y a una justa retribución, derecho a la protección, a la honra, a la reputación personal y a la vida privada y familiar. Ser conscientes. La generación actual llegó mediante la juventud de los hoy viejos, hay conexión directa. Cambiar la sensación de lo futuro por la vivencia plena del presente. Muchas personas no cumplen los 80 porque intentan durante demasiado tiempo quedarse en los 40. Viva su edad con dignidad. Gracias. Claudia Torres Arango, administradora de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, tecnóloga en Administración de Instituciones de Servicio del ICEF y especialista en Gerencia de Servicios Sociales de la Universidad Luisa Miguel, miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Listo.